El bebé no dejaba de llorar ni un solo minuto. El pasillo entero del hospital estaba envuelto en ese llanto desgarrador que parecía salir no solo de la garganta de una criatura indefensa, sino de lo más profundo del alma misma. Las paredes blancas, frías y silenciosas vibraban con aquel sonido que no daba tregua. Era un llanto tan intenso que hacía que incluso los desconocidos que pasaban por allí se detuvieran un instante, se miraran entre sí y, sin saber por qué, sintieran un nudo en la garganta. Pero lo más sorprendente estaba a punto de suceder. Lo que parecía un simple episodio de angustia infantil se convertiría en un giro inesperado, en una historia que cambiaría para siempre la vida de un hombre acostumbrado a tenerlo todo, menos lo que más necesitaba: paz en su corazón. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, porque aquí compartimos relatos que llegan directo al corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este momento? Me encantará leerte y sentir que estamos conectados, tú y yo, a través de estas palabras. Ahora sí, volvamos a ese pasillo del hospital. El reloj marcaba casi la medianoche. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, como si incluso el firmamento hubiera decidido ausentarse de aquella historia. Dentro, el aire olía a desinfectante, a medicamentos, a soledad. Los pasos de las enfermeras resonaban apagados en los corredores, pero había un sonido que dominaba todo: el llanto incansable de ese bebé que no conocía descanso. Algunas personas decían en voz baja: quizá tiene hambre. Otras murmuraban: tal vez extraña el calor de su madre. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado, porque junto a la cuna, de pie, estaba un hombre que imponía respeto y distancia. Un hombre que parecía fuerte, acostumbrado a mandar y a tener el control, pero que en ese instante se veía derrotado, vulnerable, como nunca antes en su vida. Era Santiago. Su nombre resonaba en aquel lugar, porque no se trataba de un hombre cualquiera. Empresario exitoso, dueño de compañías, acostumbrado a trajes caros y reuniones de alto nivel. Un hombre que, de puertas afuera, representaba triunfo y poder. Pero allí, frente a ese bebé que lloraba desconsoladamente, Santiago no era más que un padre roto, un ser humano enfrentado a una verdad que no podía comprar con dinero ni resolver con autoridad. Cada lágrima que caía del rostro del niño era como un espejo para él. Cada sollozo le recordaba algo que intentaba ocultar incluso de sí mismo: que estaba perdido. El niño lloraba, y en cada grito parecía haber una pregunta lanzada al aire: ¿dónde estás, mamá? Y esa pregunta atravesaba el pecho de Santiago como una flecha, porque la madre ya no estaba. Algunas enfermeras intentaban acercarse para ayudar. Una de ellas, joven, con la voz suave, sugirió mecer al pequeño con más firmeza. Otra propuso cambiar la posición de la cuna. Incluso llamaron al pediatra de guardia, que después de revisarlo, confirmó que el bebé estaba sano. Sano, fuerte, y sin embargo, inconsolable. Lo más curioso era que no se trataba solo de un llanto común. Ese niño lloraba con una fuerza que parecía imposible para un recién nacido, como si en cada grito llevara toda la tristeza de una vida que apenas comenzaba, como si supiera que ya faltaba un pedazo de su mundo. Los minutos se hicieron eternos. Santiago se pasó las manos por el rostro, desordenó su cabello con desesperación y miró al cielo raso blanco, buscando una respuesta que no llegaba. Algunos familiares suyos habían intentado consolarlo, pero él apenas respondía. Su mundo entero, en ese instante, era el llanto de su hijo, y nada más. Lo que nadie imaginaba era que aquella noche sería el inicio de una cadena de sucesos que transformarían no solo la vida de Santiago, sino también la de una mujer sencilla, desconocida hasta ese momento, que aparecería con pasos tímidos y mirada serena. Una mujer que llegaría sin hacer ruido, pero con un poder inmenso, el poder de un corazón herido que aún sabía amar, pero aún faltaba para ese encuentro. Antes, la escena debía romperse, la herida debía abrirse todavía más, para que el destino encontrara su camino. Algunas de las personas presentes en el hospital recordaban más tarde que el ambiente en ese pasillo era extraño. No era solo el llanto del bebé lo que estremecía, era algo más.
como si el tiempo se hubiera detenido, como si la vida entera esperara a ver qué iba a pasar con ese niño y con su padre. Era un silencio compartido entre desconocidos, una sensación de que allí se estaba escribiendo una historia mucho más grande de lo que podían comprender en ese momento. Santiago, al borde del colapso, se inclinó sobre la cuna. Tocó con suavidad la manita del niño, que se agitaba buscando calor. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, este hombre, que había enfrentado negociaciones durísimas y había ganado batallas empresariales, se sintió derrotado. No frente a un rival poderoso, sino frente a lo más frágil. Un pequeño que lo necesitaba más que nadie, y al que él no sabía cómo consolar. Algunos podrían pensar que un hombre tan exitoso debería tener respuestas para todo. Pero la verdad es que hay dolores y vacíos que no se llenan con fortuna. Santiago lo sabía ahora. Podía comprar los mejores médicos, las mejores cunas, los juguetes más caros. Pero no podía devolverle a ese niño lo que más necesitaba: el calor de su madre, la ternura que ninguna riqueza reemplaza. Y así, mientras la noche avanzaba lentamente, el corazón de Santiago se hundía en un océano de preguntas sin respuesta. El bebé seguía llorando, como si quisiera llamar a alguien que ya no podía acudir. Y los ojos de su padre se llenaban de lágrimas, porque sabía que estaba enfrentándose no solo al llanto de un hijo, sino también al eco de su propia soledad. Esa fue la escena con la que comenzó todo. Un pasillo de hospital, un bebé que no dejaba de llorar, un padre desesperado, y un destino que aguardaba a la vuelta de la esquina, dispuesto a cambiarlo todo. Lo que ninguno de los presentes sospechaba era que la respuesta llegaría de la manera más inesperada. De la mano de una mujer marcada por la pérdida, una mujer que, sin buscarlo, sería capaz de unir los pedazos rotos de dos almas y crear algo que jamás habían imaginado. Santiago, un hombre acostumbrado a mirar la vida desde lo alto de los rascacielos de su éxito, se encontraba ahora hundido en una realidad que no podía controlar. Siempre había sido descrito como un hombre fuerte, elegante, seguro de sí mismo, alguien que jamás perdía la compostura, incluso en los momentos más tensos de sus negocios. Pero aquella noche, bajo la luz blanca y cruel del hospital, todo eso se desmoronaba. Su traje, que en cualquier otro momento habría sido impecable, estaba arrugado, con la corbata torcida y la chaqueta abandonada sobre una silla. El rostro, habitualmente firme y sereno, mostraba unas ojeras profundas, los ojos hinchados por el cansancio y por lágrimas que no había querido derramar delante de nadie, pero que ya no podía contener. El bebé, su hijo, lloraba sin descanso, y en cada llanto, Santiago escuchaba un reproche. «¿Por qué no me calmas, papá? ¿Por qué no logras darme lo que necesito?» Era como si aquel pequeño, incapaz de hablar, lo señalara con cada sollozo, recordándole su incapacidad, su vacío, su dolor más grande, la ausencia de la madre. Se preguntaba una y otra vez, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no logro calmar a mi propio hijo? ¿Acaso no soy suficiente? Y en su interior sentía una punzada de culpa insoportable. Los médicos habían confirmado que el niño estaba sano. Habían revisado su respiración, su corazón, sus reflejos. Todo en orden. Ningún problema físico. Y sin embargo, el llanto persistía, como un río que no encontraba descanso en su cauce. Santiago recordaba, con el corazón apretado, los últimos meses de su esposa. Aquella mujer a la que había amado profundamente y que había sido la única capaz de equilibrar su vida de excesos, de presiones y de responsabilidades. Ella había sido calma, ternura, refugio, la que le enseñó que detrás del hombre de negocios había también un ser humano con fragilidades. Pero ahora ella ya no estaba. Y cada vez que el bebé lloraba, Santiago no podía evitar sentir que ese llanto era un eco de su propia pérdida, un grito compartido por ambos, hijo y padre huérfanos de la misma mujer, cada uno a su manera. Los pasillos del hospital se hacían más largos en su mente. Veía a la gente pasar, escuchaba murmullos, pero todo parecía lejano, borroso, como si estuviera dentro de una burbuja hecha de dolor y desesperación. Solo existían dos cosas para él: el llanto del bebé y la impotencia en su pecho. Intentó cargarlo en brazos. Caminó de un lado a otro, tarareó melodías que no recordaba bien. Su voz, normalmente firme y grave,
Temblaba al susurrarle al oído al pequeño. «Tranquilo, hijo, tranquilo. Papá está aquí». Pero nada funcionaba. El bebé se agitaba. Lloraba más fuerte. Arqueaba su cuerpecito como si luchara contra un enemigo invisible. La enfermera más joven le ofreció un biberón. El niño lo rechazó. Otra sugirió envolverlo más ajustado en una manta. El niño pataleó aún con más desesperación. Todo fallaba. Y con cada intento, la frustración de Santiago crecía, alimentando esa sensación de ser inútil, incapaz, pequeño ante la magnitud de la vida. En su mente aparecían recuerdos fugaces. La primera vez que su esposa le había hablado del embarazo, la ilusión en sus ojos, la forma en que acariciaba su vientre mientras soñaba con el futuro. Los planes que hicieron juntos, cómo decorarían la habitación del bebé, los nombres que barajaban, las canciones que ella prometía cantarle para dormir. Todo eso había quedado como un sueño inconcluso, roto en 1000 pedazos el día que ella se fue para no volver. Ahora, frente a esa cuna, Santiago sentía que no solo había perdido a su esposa, sino también la oportunidad de ser el padre que había querido ser. Porque ¿cómo se aprende a ser padre en soledad? ¿Quién le enseñaría lo que su esposa ya no podía enseñarle? La gente decía, con el tiempo aprenderás, Santiago, con el tiempo todo mejora. Pero el tiempo no le devolvía a su esposa, ni le enseñaba cómo detener ese llanto que desgarraba no solo al niño, sino también su propia alma. Se dejó caer en la silla junto a la cuna, con el rostro entre las manos. Sentía que todo su mundo, construido durante años con esfuerzo y sacrificio, se tambaleaba. ¿De qué servían los negocios, las cuentas bancarias, los autos de lujo, las mansiones, si no podía darle paz a su propio hijo? Un hombre que había sido capaz de conquistar mercados internacionales, de negociar con los más duros empresarios, se encontraba derrotado por un ser de apenas unos kilos de peso. Y esa derrota no era solo dolorosa, era devastadora, porque lo confrontaba con su humanidad más cruda, con esa verdad que había intentado evitar durante semanas. Estaba solo. El llanto del bebé, lejos de menguar, parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. Las enfermeras se miraban entre sí, sin saber qué más sugerir. Algunas suspiraban, otras se mordían los labios. Pero nadie podía ofrecer una solución. Nadie, en ese momento, podía darle a Santiago la respuesta que necesitaba. Y mientras tanto, dentro de él, una batalla silenciosa se libraba. Una parte suya quería gritar, huir, escapar de aquel sonido insoportable. Pero otra parte, la que lo mantenía en pie, sabía que no podía hacerlo, que ese niño lo necesitaba, aunque no supiera cómo demostrarlo. Entonces, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la madrugada, Santiago levantó la mirada hacia la ventana del hospital. Afuera, la ciudad seguía iluminada por luces lejanas, indiferente a su dolor. Y por primera vez en su vida, deseó no ser quien era. No un empresario, no un millonario, no un hombre de poder. Solo un padre capaz de abrazar a su hijo y darle calma. Pero la calma no llegaba. Y fue en ese instante, en medio de su desesperación más honda, cuando comprendió algo que lo hizo estremecerse. El dinero podía comprar 1000 cosas, pero jamás compraría lo que su hijo realmente necesitaba. Amor, presencia, ternura. Eso que solo el corazón puede dar, y que él, en ese momento, sentía no tener fuerzas para ofrecer. El eco de aquel pensamiento lo acompañó durante horas, como un fantasma que no se apartaba. Y cada vez que el bebé lloraba, Santiago sentía que la vida le gritaba la misma lección. No todo se resuelve con poder. No todo se resuelve con dinero. Aquí, Santiago, tienes que aprender a amar de otra manera. Era un aprendizaje cruel, doloroso, pero necesario. Porque sería precisamente en esa vulnerabilidad, en ese derrumbe de su viejo yo, donde se abriría la puerta a lo inesperado. A la llegada de alguien que traería consigo una respuesta que él jamás hubiera imaginado. Esa noche, entre lágrimas, cansancio y desesperación, Santiago no lo sabía aún. Pero estaba a punto de conocer a la persona que cambiaría no solo el destino de su hijo, sino también el suyo propio. Doña Carmen había trabajado en aquel hospital por más de 40 años. Había visto nacer a cientos de bebés, había acompañado a madres en partos difíciles y había sostenido manos temblorosas en los momentos más duros. Sus cabellos grises,
recogidos siempre en un moño sencillo, eran testigos de una vida dedicada al cuidado de otros. Y aunque sus pasos se habían vuelto lentos con el tiempo, sus ojos conservaban una luz especial, la de quien ha aprendido a ver más allá de lo que muestran los diagnósticos médicos. Esa noche, al escuchar el llanto persistente del niño y los suspiros ahogados de Santiago, Carmen se acercó con la serenidad que la caracterizaba. Mientras otros parecían agitados, ansiosos por encontrar soluciones rápidas, ella caminaba despacio, como si supiera que la respuesta no estaba en la prisa, sino en la paciencia. Se detuvo frente a Santiago, lo observó en silencio por unos segundos, y luego, con voz suave pero firme, le dijo: «Don Santiago, respire. Respire hondo. Mire a su hijo con calma». El hombre levantó los ojos, incrédulo. ¿Cómo podía hablarle de calma en medio de semejante tormenta? Pero algo en la mirada de Carmen lo hizo detenerse. Era una mirada que no juzgaba, que no exigía, que simplemente comprendía. Ella extendió sus manos, pidió permiso, y tomó al bebé con delicadeza. Lo sostuvo contra su pecho, apoyó su mejilla en la cabecita del niño, y comenzó a mecerlo despacio. El llanto no cesó de inmediato, pero sí se volvió menos estridente, como si el pequeño reconociera en esa mujer algo familiar, algo que transmitía seguridad. Santiago la miraba con un nudo en la garganta. En parte agradecido, en parte avergonzado de no haber logrado él mismo ese efecto. Carmen, sin dejar de arrullar al bebé, murmuró: «A veces los bebés no lloran por hambre ni por frío. Lloran porque sienten el vacío del hogar, porque extrañan a su madre tanto como usted la extraña». Esas palabras cayeron sobre Santiago como un balde de agua helada. Sintió que lo atravesaban por dentro, que arrancaban la coraza que había intentado mantener intacta. Bajó la cabeza, incapaz de responder. Carmen continuó, con esa sabiduría que no viene de los libros, sino de la experiencia de la vida. Los niños sienten más de lo que creemos. Perciben la tristeza, el miedo, la soledad. Su hijo está sano, pero llora porque siente lo que usted siente. Él busca consuelo, y no lo encuentra porque su propio corazón está roto. Santiago cerró los ojos. Cada palabra de la enfermera era verdad. Él mismo estaba desbordado, perdido en su dolor, y ahora comprendía que ese dolor no solo era suyo, sino que se transmitía a su hijo como un eco inevitable. El silencio del pasillo se volvió más denso. Nadie se atrevía a interrumpir aquella escena. Era como si todos supieran que en ese instante no se trataba de un consejo médico, sino de una lección de vida. Carmen acarició la espalda del bebé, que poco a poco comenzaba a relajarse, aunque aún sollozaba entrecortadamente. Luego miró a Santiago y añadió: «Su esposa ya no está, don Santiago, y eso duele. Lo sé, pero este pequeño la necesita a través de usted. No puede sentir que lo ha perdido todo. Tiene que sentir que, aunque falte su madre, su padre está aquí, fuerte, dispuesto a darle lo que necesita». Las palabras de Carmen no eran un reproche, sino un llamado. Una invitación a levantarse, a comprender que la paternidad no era solo responsabilidad, sino también entrega emocional. Santiago se pasó una mano por el rostro, tratando de contener las lágrimas. Pero esa noche ya no podía seguir ocultándolas. Y por primera vez desde la partida de su esposa, lloró sin miedo a ser visto. Lloró con un dolor que llevaba semanas acumulado en su pecho. Y mientras lo hacía, Carmen lo observaba con ternura, sin decir nada más. Porque a veces las lágrimas son el primer paso hacia la sanación. El bebé, al sentir a su padre quebrarse, se agitó un poco, como si comprendiera. Carmen lo devolvió a los brazos de Santiago y le susurró: «No tenga miedo. Sosténgalo así. Deje que lo sienta cerca». Tembloroso, Santiago obedeció. Abrazó al niño contra su pecho, cerró los ojos y respiró profundamente. Y aunque el pequeño volvió a llorar, algo había cambiado. Ya no era un llanto desgarrador, sino más suave, como si también se diera permiso de descansar un poco. Carmen asintió, satisfecha. Había cumplido su papel: mostrarle al padre que la conexión no estaba en técnicas complicadas, ni en objetos costosos, sino en la vulnerabilidad de abrir el corazón. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me escuchas, ¿qué piensas? ¿Crees que los bebés realmente sienten las emociones de sus padres? ¿Has vivido alguna vez algo parecido,
donde un niño reflejara lo que tú llevabas en tu interior? Cuéntamelo en los comentarios, porque me encantará leer tu experiencia. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo historias que nos tocan el alma, y nos recuerdan que no estamos solas en este viaje de la vida. Volviendo al hospital, Santiago permanecía en silencio, con el niño en brazos. Por primera vez en esa larga noche, sintió que no estaba del todo perdido. Aún no tenía todas las respuestas, pero al menos había comprendido algo esencial. Su hijo necesitaba de él no como empresario, no como millonario, sino como padre. Carmen se retiró despacio, dejándolos juntos. No hizo falta añadir más palabras. Sabía que la vida se encargaría de guiar los pasos de ese hombre, aunque el camino fuera duro. Lo que nadie sospechaba era que la aparición de otra mujer, alguien que cargaba también con sus propias heridas, estaba a punto de transformar todo lo que allí sucedía. Porque cuando los caminos de dos almas quebradas se cruzan, la vida suele tejer milagros que nadie puede anticipar. La noche parecía no tener fin. El hospital seguía envuelto en ese silencio extraño, interrumpido solo por el eco de pasos lejanos y el murmullo de alguna máquina que marcaba los segundos como si fueran horas. Santiago, agotado, se había quedado sentado en una silla de metal, con el bebé dormido a ratos en sus brazos. Aunque la calma era frágil y momentánea, era lo más cercano a la paz que había sentido en mucho tiempo. Sus ojos, rojos y húmedos, estaban clavados en la pequeña criatura que descansaba contra su pecho. El mundo exterior parecía haberse borrado, como si solo existiera ese niño y él, atrapados en una burbuja de tristeza y soledad. Pero la vida, que a menudo sorprende cuando menos se espera, estaba a punto de irrumpir en ese pasillo con una presencia inesperada. La puerta del cuarto se abrió despacio, casi sin hacer ruido. Santiago levantó la cabeza molesto al principio, pensando que sería otra enfermera con nuevas recomendaciones inútiles. Pero lo que vio lo dejó en silencio. En el umbral, de pie con una timidez que contrastaba con la seguridad del lugar, estaba una mujer sencilla. No llevaba uniforme de hospital, tampoco joyas ni ropas elegantes. Su vestido era modesto, de colores apagados, y sus manos se entrelazaban nerviosamente como si dudara de haber hecho lo correcto al entrar. «Buenas noches», murmuró, con una voz suave, casi un suspiro. Santiago frunció el ceño, confundido. No la conocía, nunca la había visto antes. Su primera reacción fue de desconfianza. ¿Qué hacía una extraña entrando en ese cuarto a esas horas? La mujer, percibiendo su incomodidad, bajó la mirada y explicó. «Perdón, no quiero molestar. Estaba de paso, ayudando en el área de limpieza. Escuché el llanto del bebé desde el pasillo y... no sé por qué. Sentí que debía entrar». Hubo un silencio denso. Santiago estaba a punto de pedirle que se marchara, pero algo en la mirada de esa mujer lo detuvo. Había en sus ojos un brillo distinto, una mezcla de ternura y tristeza profunda que parecía hablar sin palabras. «Me llamo Antonella», añadió ella con timidez. «No soy enfermera ni doctora, solo pensé que quizá podía ayudar». El orgullo de Santiago se revolvía dentro de él. ¿Cómo iba una extraña a ayudar en algo que ni los médicos habían logrado resolver? Pero al mismo tiempo, estaba tan cansado, tan derrotado, que por primera vez en mucho tiempo bajó la guardia. «¿Y cómo piensa ayudar?», preguntó, con un tono más duro de lo que quería. Antonella respiró hondo. Sus manos seguían entrelazadas, pero su voz adquirió un matiz inesperado de seguridad. «No lo sé. Solo sé lo que es cargar a un hijo entre los brazos. Sé lo que es calmarlo con canciones, con caricias. Quizá él solo necesita sentir algo distinto». Las palabras quedaron flotando en el aire. Santiago miró a su hijo, que dormía inquieto, y luego a esa mujer desconocida. Dudó. La lógica le decía que no debía confiar, que no había razón alguna para dejar entrar a una extraña en un momento tan íntimo. Pero su corazón, cansado de resistirse, le susurraba otra cosa. Dale una oportunidad. Y así, contra todo lo que habría hecho en cualquier otro momento de su vida, Santiago asintió. «Está bien. Entre». Antonella dio unos pasos tímidos, con la cabeza baja, como quien entra en un templo sagrado. Se acercó despacio a la cuna, aunque su mirada se dirigía más al bebé que a Santiago. Había en sus ojos un destello de emoción contenida.
como si aquel pequeño removiera algo muy profundo en ella. El hombre, sin saber por qué, la observaba con atención. Había en esa mujer una sencillez que contrastaba con todo lo que lo rodeaba habitualmente. No había perfumes caros, ni gestos ensayados, ni sonrisas sociales. Solo autenticidad, dolor y ternura mezclados en una sola presencia. Antonella extendió lentamente los brazos, pero se detuvo antes de tocar al niño. ¿Puedo?, preguntó, con una humildad que desarmó por completo a Santiago. Él dudó un segundo más, pero al final asintió en silencio. Y fue en ese instante, en ese gesto de entrega y confianza, cuando algo comenzó a cambiar. Mientras el bebé pasaba de los brazos de su padre a los de esa mujer desconocida, el aire mismo pareció transformarse. Era como si el hospital, frío y distante, hubiera dado un respiro. Santiago contuvo la respiración, esperando un nuevo llanto, pero lo que ocurrió lo dejó paralizado. El niño, en cuestión de segundos, se acomodó contra el pecho de Antonella y comenzó a calmarse. No había pasado ni un minuto, y ya respiraba más tranquilo, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Santiago abrió la boca, sorprendido, pero no dijo nada. Solo observaba, incrédulo, cómo ese pequeño que había llorado durante horas se relajaba en los brazos de una completa desconocida. Antonella lo sostenía con naturalidad, como si hubiera nacido para eso. Sus manos, fuertes pero tiernas, lo acariciaban con un cuidado que no se aprende en manuales, sino en la escuela del amor y del dolor. Y mientras lo arrullaba, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. El hombre lo notó, y por primera vez en toda la noche, su dureza se quebró. No comprendía quién era esa mujer, ni qué historia cargaba, pero había algo en ella que irradiaba verdad. Y esa verdad, sin explicaciones, estaba devolviendo paz a su hijo. El silencio que se creó fue distinto a todos los anteriores. No era un silencio pesado de desesperación, sino uno sagrado, como si la vida misma estuviera presenciando el inicio de algo nuevo. Santiago, aún desconcertado, murmuró con voz baja: ¿Cómo lo hizo? Antonella no levantó la vista, solo acarició la cabecita del niño y respondió con sencillez: No lo hice yo, lo hizo el amor. La frase quedó suspendida en el aire, más poderosa que cualquier explicación científica. Y en ese momento, aunque ninguno de los dos lo supiera aún, el destino acababa de unirlos en un camino del que ya no habría retorno. Antonella sostenía al bebé con una naturalidad que sorprendía. Sus brazos parecían haber esperado años para volver a acunar un niño, como si ese gesto no se hubiera borrado de su memoria, aunque su vida hubiera cambiado tanto. Santiago, que observaba cada movimiento, no podía apartar los ojos de ella. Había algo en esa mujer que lo intrigaba, su sencillez, su calma, su ternura, y al mismo tiempo, esa sombra de tristeza que se adivinaba detrás de su mirada. No tardaría mucho en descubrir por qué. Antonella había nacido en un barrio humilde, en las afueras de la ciudad. Su infancia no había sido fácil. Aprendió desde pequeña lo que significaba la escasez, las cuentas impagas, las noches en las que el pan apenas alcanzaba para todos en casa. Pero también había aprendido la fuerza de su madre, una mujer que, aún con las manos agrietadas por el trabajo y la espalda cansada, nunca dejó de cantar mientras cocinaba. De ella, heredó esa costumbre de arrullar con canciones sencillas, esas melodías que parecían venir más del alma que de la garganta. La vida le regaló, en su juventud, un amor que creyó eterno. Conoció a Daniel, un hombre trabajador que la miraba como si fuera el centro del universo. Se casaron pronto, con más ilusión que dinero, y poco después llegó la mayor bendición, su hijo, al que llamaron Mateo. Antonella recordaba con nitidez el día en que lo tuvo entre sus brazos por primera vez. Aquellos ojitos pequeños que la buscaban, esas manitas diminutas que se aferraban a su dedo como si nunca quisieran soltarlo. Fue en ese instante cuando comprendió que la vida tenía un sentido más profundo del que había imaginado. Los primeros años de Mateo fueron el tesoro más grande de Antonella. Cada risa, cada paso, cada palabra eran celebrados como milagros. Daniel trabajaba largas horas, y aunque el dinero seguía siendo escaso, se sentían ricos porque se tenían los unos a los otros. Pero la felicidad, a veces, se quiebra sin aviso. Y en la vida de Antonella, esa quiebra llegó demasiado pronto.
Mateo tenía apenas 6 años cuando una enfermedad repentina lo arrancó de los brazos de su madre. Una fiebre que no cedía, diagnósticos confusos, tratamientos que no alcanzaban. Antonella luchó con todas sus fuerzas, vendió lo poco que tenía, rogó en cada iglesia, en cada esquina, pidiendo un milagro que nunca llegó. El día en que perdió a su hijo, sintió que el mundo entero se derrumbaba. Nada volvió a tener color, nada volvió a tener sentido. Su casa, antes llena de risas y juguetes, se convirtió en un espacio silencioso y frío. Daniel, su esposo, no soportó el dolor. Al principio intentaron consolarse mutuamente, pero la pena fue demasiado pesada. Las discusiones comenzaron, las culpas veladas, los silencios interminables. Hasta que un día, él se marchó, dejando solo una nota breve en la mesa. No puedo más. Antonella se encontró de pronto sola, sin hijo, sin marido, sin rumbo. Los años siguientes fueron un aprendizaje brutal de supervivencia. Para sostenerse, aceptó trabajos de limpieza, de cocina, de servicio doméstico en casas donde las sonrisas y los lujos le recordaban lo que había perdido. Nunca volvió a tener otro hijo. Nunca volvió a casarse. No porque no hubiera oportunidades, sino porque su corazón se cerró. Decía para sí misma: un hijo no se reemplaza. Un amor verdadero tampoco. Con el tiempo, aprendió a convivir con el dolor, aunque nunca desapareció del todo. Cada vez que veía a un niño en la calle, cada vez que escuchaba una risa infantil, una punzada le atravesaba el pecho, pero al mismo tiempo, había desarrollado una especie de sexto sentido para comprender a los pequeños. Sabía cuándo un niño tenía hambre, cuándo estaba cansado, cuándo solo necesitaba un abrazo. Tal vez, porque aún llevaba grabada en su piel la memoria de ser madre. Y fue esa memoria la que, aquella noche en el hospital, la impulsó a entrar al cuarto de Santiago. No podía explicar por qué, pero cuando escuchó ese llanto desgarrador en el pasillo, algo dentro de ella se encendió. Era un llamado que no podía ignorar. Santiago no sabía nada de esta historia. Solo veía a una mujer sencilla cargando a su hijo con un amor que parecía de madre. Y aunque aún no confiaba del todo, había en él una curiosidad creciente, como si intuyera que detrás de esa mirada había un océano de experiencias. Antonella, por su parte, mientras sostenía al bebé, no podía evitar recordar a Mateo. Cerraba los ojos, y por un instante sentía que lo tenía de nuevo entre sus brazos, que esa vida que le había sido arrebatada regresaba fugazmente a ella en la forma de este niño ajeno. Su corazón se llenaba de ternura, pero también de miedo. Miedo de encariñarse, miedo de volver a perder. Y sin embargo, no pudo apartarse. Porque había algo en ese bebé, en su fragilidad, en la desesperación de su llanto, que la conectaba con lo más profundo de sí misma. Mientras lo acunaba, una lágrima se deslizó por su mejilla. No era la primera, ni sería la última. Pero esta vez, esa lágrima no era solo de dolor. Era también de sanación, como si la vida le ofreciera, después de tantos años, una nueva oportunidad para amar. Santiago lo notó, y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que no era el único que cargaba una herida. Frente a él había otra persona marcada por la pérdida, y eso, en lugar de alejarlo, lo acercaba. En ese instante, sin saberlo, ambos comenzaron a tejer un lazo invisible. Dos almas quebradas que, al encontrarse, reconocieron en el otro la misma herida. Y en esa herida compartida, nació una posibilidad, la de sanar juntos. Antonella sostenía al bebé como si el tiempo hubiera retrocedido, y la vida le devolviera, aunque fuera por un instante, aquello que le había arrebatado años atrás. Santiago, sentado frente a ella, no apartaba la vista. Había en su interior una mezcla de sorpresa, desconfianza, y al mismo tiempo, un alivio que no sabía explicar. Durante horas, había intentado todo para calmar al pequeño. Brazos cansados, canciones torpes, consejos médicos. Nada había funcionado. Pero en cuestión de segundos, ese llanto que parecía no tener fin, se había apagado en el regazo de una completa desconocida. El silencio en la habitación era tan profundo que hasta el sonido de la respiración del bebé parecía un milagro. Dormía. Por primera vez en toda la noche. Dormía como si el mundo entero se hubiera detenido para darle descanso. Santiago se inclinó hacia adelante, casi sin darse cuenta.
como si quisiera confirmar con sus propios ojos que aquello era real. Observó cómo el pecho del niño subía y bajaba con suavidad, cómo sus labios entreabiertos emitían un suspiro leve, cómo su cuerpecito, antes tenso, ahora reposaba confiado contra el corazón de Antonella. «No lo entiendo», susurró Santiago, con la voz quebrada. Antonella lo miró un instante. Había lágrimas en sus ojos, pero también una paz que no sentía desde hacía mucho. «No hay nada que entender, don Santiago. Los niños reconocen lo que no se ve. Ellos sienten el amor, la calma, incluso si no son suyos». Él guardó silencio. Sus pensamientos eran un torbellino. Parte de él quería resistirse, encontrar una explicación lógica. Otra parte, más profunda, quería entregarse a la certeza de que acababa de presenciar un pequeño milagro. El bebé se movió levemente, acomodándose mejor en los brazos de Antonella. Ella, instintivamente, comenzó a tararear una canción antigua, una melodía que su madre le había cantado en su infancia. La letra era sencilla, pero cargada de ternura. Santiago la escuchaba, conmovido, como si cada nota acariciara no solo al niño, sino también a su propio corazón. Por un instante, el recuerdo de su esposa volvió a él. Ella también solía cantar, con esa voz dulce que llenaba la casa de calor. Sentir ahora a otra mujer cantándole a su hijo era como revivir algo perdido, y al mismo tiempo, aceptar que quizá no todo estaba roto para siempre. Los minutos pasaron en calma. Santiago no sabía cuánto tiempo llevaba observando, pero de pronto sintió algo extraño, un alivio en su pecho, un descanso que no había sentido desde hacía meses. El llanto del bebé había sido su castigo, su recordatorio constante de lo que había perdido. Pero ahora, en silencio, descubría que también podía ser un puente hacia algo nuevo. Antonella, en cambio, luchaba con sus propias emociones. El calor de ese niño en sus brazos despertaba recuerdos dolorosos, pero también le devolvía sensaciones que creía muertas. Era como si la vida le estuviera mostrando que aún quedaba amor en su interior, aunque lo hubiera querido enterrar para no sufrir más. Cuando abrió los ojos y vio a Santiago mirándola con tanta intensidad, bajó la vista con timidez. Sentía miedo de que él descubriera demasiado pronto lo que ella guardaba en su corazón, la herida de haber perdido a su propio hijo. Santiago, sin embargo, no preguntó nada. Había aprendido que a veces el silencio dice más que 1000 palabras, y en ese silencio comenzó a reconocer que aquella mujer no había aparecido por casualidad. El reloj marcaba ya entrada la madrugada. El hospital seguía en penumbras, pero dentro de esa habitación algo había cambiado. Ya no era un lugar de angustia, sino un refugio improvisado, sostenido por los brazos de una mujer sencilla y la vulnerabilidad de un hombre que había aprendido a rendirse. De repente, el bebé abrió los ojos apenas un instante, como si quisiera asegurarse de que seguía protegido. Sus pupilas brillaron en la penumbra, y al ver el rostro de Antonella, se acomodó de nuevo, confiado. Ese gesto mínimo fue suficiente para que Santiago sintiera un nudo en la garganta. «Mírelo», dijo Antonella en voz baja. «Él sabe cuándo está en brazos seguros». Santiago asintió, incapaz de responder. Lo único que pudo hacer fue llevarse la mano al rostro y dejar escapar una lágrima. No era una lágrima de desesperación como las anteriores, sino de alivio, de gratitud, de algo que apenas comenzaba a entender. El contacto había sido breve, pero suficiente. Un primer contacto que no solo calmó al niño, sino que abrió una grieta en el muro que rodeaba los corazones de ambos adultos. Esa madrugada, mientras el hospital seguía su rutina indiferente, la vida estaba escribiendo una página nueva. Y aunque ni Santiago ni Antonella lo supieran todavía, esa página los convertiría en protagonistas de una historia que cambiaría todo lo que habían conocido hasta ahora. El primer contacto no fue solo entre una mujer y un bebé. Fue también entre dos almas heridas que, sin proponérselo, habían comenzado a reconocerse en el reflejo del otro. Antonella seguía con el bebé en brazos, envuelta en un silencio casi sagrado. Santiago no podía apartar la mirada. Era como presenciar algo imposible de explicar, algo que no pertenecía al mundo de lo lógico. Durante horas, había sentido que su hijo estaba atrapado en un llanto interminable, como si buscara algo que nadie podía darle. Y de pronto, esa mujer sencilla, desconocida hasta hacía unos minutos,
Había logrado lo que ni médicos ni enfermeras habían conseguido. El niño dormía. Dormía profundamente, con esa paz que solo tienen los ángeles. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Mientras acariciaba suavemente la espalda del pequeño, Antonella notó algo en su piel. Al principio pensó que era un reflejo de la luz tenue, pero cuando apartó un poco la manta, lo vio con claridad. Una pequeña marca de nacimiento, justo debajo del hombro, con una forma irregular que ella conocía demasiado bien. Se quedó sin aire. Su corazón dio un vuelco tan fuerte que por un instante temió que Santiago lo escuchara. Esa marca era idéntica a la de Mateo, su hijo fallecido. La misma forma, el mismo lugar, como si la vida hubiera decidido dibujar el recuerdo de su niño en el cuerpo de otro. Antonella cerró los ojos, luchando contra la emoción. Un torrente de recuerdos la inundó. Las veces que besaba esa marca mientras Mateo dormía, las bromas que hacía cuando él crecía y decía que era su sello especial. Esa pequeña señal había sido siempre un símbolo de amor entre ellos. Y ahora la volvía a ver, años después, en un niño que no era suyo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, silenciosas. Santiago lo notó y preguntó, con cierta inquietud: «¿Qué ocurre?». Antonella negó con la cabeza, incapaz de responder de inmediato. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle que estaba viendo en su hijo un pedazo de la vida que había perdido? Temía sonar loca, temía que él la echara de allí, pero al mismo tiempo, sentía que callar era imposible. Con voz temblorosa murmuró: «Es que... esa marca». Santiago se inclinó curioso. «¿Qué tiene esa marca?». Antonella tragó saliva, respiró hondo y finalmente confesó: «Mi hijo, Mateo, tenía exactamente la misma». El silencio que siguió fue abrumador. Santiago se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Miró la marca, luego a Antonella, y finalmente al rostro tranquilo de su hijo dormido. No sabía qué pensar. ¿Era una coincidencia? ¿Un capricho de la genética? ¿O era algo más? Antonella, con los ojos fijos en el bebé, susurró: «A veces creo que Dios nos envía señales, que nos recuerda que nada pasa por casualidad». Santiago se estremeció. Él no era un hombre especialmente religioso, pero esa noche había aprendido que no todo en la vida se podía controlar con lógica o poder. Y ahora, frente a esa marca, no pudo evitar sentir que, quizá, había algo más grande actuando allí. El bebé suspiró profundamente, como si estuviera confirmando lo que Antonella acababa de decir. Ella lo besó en la frente, con una ternura que brotaba del alma, y por un instante, su dolor y su amor se unieron en un mismo gesto. Santiago, conmovido, dejó escapar un suspiro. ¿De verdad cree que esto es una señal? Antonella lo miró a los ojos, con una certeza que lo desarmó. «Yo no tengo dudas. La vida me arrebató a mi hijo, pero quizá hoy me está mostrando que su recuerdo sigue vivo de alguna manera. Y que este niño necesita algo que yo aún puedo dar». Santiago no supo qué responder. Sus emociones eran un torbellino. Parte de él quería resistirse, pensar que todo era casualidad. Pero otra parte, la que lo había visto derrotado horas antes, le decía que no debía ignorar lo evidente. Su hijo, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Y esa paz tenía nombre: Antonella. Ahora, quiero preguntarte a ti que me escuchas. ¿Tú crees en las señales de Dios? ¿Piensas que nada en la vida ocurre por casualidad, que todo tiene un propósito escondido? Cuéntame en los comentarios lo que sientes y lo que piensas. Me encantará leerte, porque sé que muchas de nosotras hemos vivido momentos que no tienen explicación lógica, pero que nos llenan el corazón de fe. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí compartimos historias que nos recuerdan que siempre hay algo más allá de lo que vemos. Volviendo a la habitación, Santiago se dejó caer en la silla, con la mente llena de preguntas. Mientras tanto, Antonella seguía acunando al bebé, sintiendo que esa noche había cambiado algo dentro de ella. No sabía cómo ni por qué, pero presentía que ese niño sería un antes y un después en su vida. Era como si un lazo invisible se hubiera tejido entre ellos tres: el bebé, ella y Santiago. Un lazo hecho de dolor compartido, de amor escondido y de señales misteriosas que solo el corazón sabe interpretar. Y aunque todavía no lo sabían, ese lazo crecería con el tiempo,
convirtiéndose en el hilo que sostendría sus vidas en los momentos más difíciles. El amanecer comenzaba a teñir de tonos suaves las ventanas del hospital. La ciudad despertaba lentamente, pero dentro de aquella habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Santiago, exhausto, no había pegado un ojo en toda la noche. Sin embargo, por primera vez desde que había llegado, no se sentía completamente perdido. Frente a él, Antonella seguía sentada en una silla, con el bebé dormido plácidamente en sus brazos. Había algo en esa escena que desarmaba a cualquiera. Un hombre que lo tenía todo, mirando con humildad a una mujer sencilla que lo había logrado donde él había fracasado. Santiago respiró hondo, se pasó una mano por el cabello desordenado y dejó escapar un suspiro largo. No era un hombre de palabras fáciles, mucho menos de agradecimientos. Su vida había estado marcada por los negocios, las decisiones rápidas, la lógica de las cifras. Pero esa madrugada, comprendió que nada de eso servía frente a lo que estaba viviendo. Antonella, comenzó con voz baja, como si temiera romper la calma del cuarto. No sé cómo decirlo. Ella levantó la mirada, con expresión serena, aunque sus ojos mostraban cansancio. No tiene que decir nada, don Santiago. Los niños sienten. A veces basta con darles calor. Él negó con la cabeza. No es solo eso. Lo que usted hizo, yo no pude hacerlo. Y eso me duele. Pero también me da esperanza. Guardó silencio un instante, hasta que por fin se atrevió a poner en palabras lo que le daba vueltas en la mente desde hacía horas. Quiero pedirle algo. Antonella frunció el ceño, intrigada. Quiero que se quede con nosotros, dijo Santiago con firmeza inesperada. Quiero que sea la cuidadora de mi hijo. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la quietud. Antonella lo miró, sorprendida, sin saber si había escuchado bien. ¿Qué dice?, balbuceó con voz temblorosa. Santiago se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. No estoy hablando de un favor pasajero, se lo pido en serio. Mi hijo encontró en sus brazos una paz que nadie más ha podido darle. Yo necesito que se quede. Él la necesita. Antonella se quedó en silencio, abrazando al niño con más fuerza. Su corazón latía desbocado. Nunca había esperado algo así. Había entrado a esa habitación guiada por un impulso, por una voz interna que le decía que debía ayudar. Y ahora, de repente, ese gesto la colocaba frente a una decisión que podía cambiarlo todo. Don Santiago, dijo con dificultad, yo soy una mujer sencilla. Trabajo limpiando casas, cocinando, cuidando ancianos. No sé si podría... No se trata de eso, la interrumpió él, con un tono casi suplicante. No busco a alguien con títulos ni técnicas complicadas. Busco a alguien que le dé lo que yo no puedo darle. Calma, ternura, amor. Usted lo tiene. Lo vi con mis propios ojos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Antonella. Nadie, en muchos años, le había pedido algo así. Nadie había reconocido en ella ese amor escondido, ese instinto materno que había tratado de sepultar tras la muerte de Mateo. Le daría un sueldo justo, añadió Santiago intentando sonar práctico. Una habitación propia, seguridad, todo lo que necesite. No le faltará nada, pero sobre todo, tendría un lugar aquí, con nosotros. Antonella lo escuchaba con el corazón dividido. Por un lado, sentía miedo. ¿Y si se encariñaba demasiado? ¿Y si volvía a perder, una vez más, aquello que tanto dolía soltar? Pero por otro lado, había una voz en su interior que le decía que esa oportunidad era un regalo. Que tal vez la vida, después de tantos años de soledad, le estaba dando una segunda chance para amar. El bebé se movió en sus brazos como si también esperara su respuesta. Abrió los ojitos apenas un instante y los fijó en ella. Fue una mirada breve, pero suficiente para que Antonella sintiera que no podía decir que no. Respiró hondo, tragó saliva, y con voz entrecortada dijo, «Está bien, me quedaré». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era pesado ni doloroso, sino lleno de posibilidades. Santiago bajó la cabeza, aliviado, y murmuró, «Gracias, gracias de verdad». Antonella sonrió con timidez, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. No sabía qué futuro le esperaba, pero sí sabía una cosa. Ese niño la había elegido, de alguna manera inexplicable. Y ella no iba a rechazarlo.
Fue así como comenzó una nueva etapa. Una etapa inesperada, nacida del dolor, pero llena de promesas. Los primeros días en la casa de Santiago fueron como entrar en un mundo completamente distinto para Antonella. Acostumbrada a vivir en espacios modestos, donde cada objeto tenía cicatrices de años de uso, se encontró de repente caminando entre mármoles brillantes, cortinas pesadas y pasillos interminables. Aquella mansión era tan grande que parecía vacía, como si las paredes, a pesar de su lujo, guardaran un silencio doloroso. Antonella llegó con una pequeña maleta. Nada más. Ropa sencilla, un par de zapatos, algunas fotos guardadas en el fondo como tesoros de un pasado que aún dolía. Santiago la recibió en la entrada con una formalidad extraña, como si todavía no supiera cómo integrarla en su vida. Pero el niño, al verla, extendió sus manitas y sonrió. Esa sonrisa fue la bienvenida más sincera que podía haber recibido. La habitación que le asignaron estaba en el ala norte de la casa. Tenía una cama cómoda, muebles nuevos y una ventana enorme que daba al jardín. Para Antonella, acostumbrada a rincones humildes, aquello parecía demasiado. Se sentó en la cama la primera noche y suspiró, preguntándose en silencio si realmente pertenecía a ese lugar. Pero la respuesta vino pronto. El bebé, cada vez que la veía, se tranquilizaba. Si lloraba, bastaba con que Antonella lo tomara en brazos para que encontrara consuelo. Las nanas que ella tarareaba, aquellas melodías heredadas de su madre, llenaban las habitaciones de una calidez que hacía mucho tiempo no se sentía. Santiago observaba todo en silencio. Al principio, con cautela. No era fácil para él confiar en alguien tan pronto, pero con cada día que pasaba, se convencía más de que había tomado la decisión correcta. El ambiente de su hogar comenzaba a transformarse. Antes, la mansión había sido un espacio frío, ordenado, casi estéril. Ahora, con Antonella, empezaba a llenarse de sonidos distintos. Risas infantiles, el aroma de la comida casera que ella preparaba, el murmullo de canciones que recorrían los pasillos. Lo que había sido un palacio de silencio se convertía lentamente en un hogar. Antonella, sin proponérselo, traía consigo algo que ni el dinero podía comprar: calor humano. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa que regalaba al bebé iba cosiendo poco a poco las grietas invisibles que había en aquella casa. Santiago, aunque aún se refugiaba en sus horas de trabajo y en sus silencios, comenzó a sentirlo. Ya no llegaba al hogar solo para encontrarse con la soledad, sino con el aroma de un guiso esperándolo, con el sonido de un arrullo, con la visión de su hijo durmiendo plácidamente en brazos de esa mujer que, poco a poco, se había vuelto indispensable. Las noches, que antes eran interminables batallas de llanto, se transformaron. Antonella se levantaba sin quejarse, sostenía al niño, lo mecía con paciencia infinita y lo devolvía a la calma. Santiago, al principio, se sentía culpable de dejarle esa carga, pero ella siempre respondía con una sonrisa tranquila. «No se preocupe, don Santiago. Esto me hace bien también». Y era verdad. Para Antonella, cada noche en vela no era un sacrificio, sino un regalo. En cada mirada del niño encontraba un pedazo de su Mateo. En cada abrazo, una segunda oportunidad que la vida, generosa o misteriosa, le estaba ofreciendo. Con el paso de las semanas, el cambio se volvió evidente. La casa ya no parecía un museo. Había juguetes esparcidos en el suelo, ropa infantil tendida al sol, risas que se escapaban por los pasillos. Incluso Santiago, que solía vestir siempre impecable, se permitió aparecer con la corbata mal puesta o la camisa arremangada mientras jugaba unos minutos con su hijo en la alfombra. Antonella lo observaba en esos momentos y sonreía para sí misma. Veía a un hombre que, poco a poco, estaba aprendiendo a ser padre de verdad. Un hombre que dejaba de lado la rigidez de los negocios para agacharse y dejar que unas pequeñas manitas lo llenaran de baba y de risas. A veces, mientras cocinaba, Antonella escuchaba a lo lejos las carcajadas del niño mezcladas con la voz grave de Santiago. Y en esos instantes, cerraba los ojos y agradecía en silencio. Porque después de tantos años de soledad, volvía a escuchar en su interior un eco de familia. Claro que no todo era fácil. Había días en que la tristeza se colaba como un visitante inesperado. Días en que Antonella, al ver al niño dormido, recordaba con dolor a Mateo y debía apartarse para llorar en silencio.
También había noches en que Santiago, aún marcado por la ausencia de su esposa, se encerraba en su despacho para ocultar sus lágrimas. Pero incluso en esos momentos había una diferencia. Ya no estaban solos. Compartían la carga. Y compartirla la hacía más ligera. Un nuevo comienzo no significa ausencia de dolor. Significa tener con quién atravesarlo. Y tanto Santiago como Antonella estaban descubriendo que juntos, de algún modo, podían hacer frente a sus fantasmas. El niño, ajeno a las heridas de los adultos, crecía rodeado de esa nueva energía. Sus primeras sonrisas, sus balbuceos, sus intentos de ponerse de pie, eran celebrados por ambos con entusiasmo. Cada pequeño logro era una victoria compartida, una confirmación de que ese lazo invisible seguía fortaleciéndose. Antonella, que había llegado a esa casa con una maleta pequeña y un corazón lleno de cicatrices, comenzaba a sentir algo que no esperaba. Pertenencia. Ese lugar, que al principio le parecía demasiado grande para ella, empezaba a sentirse como un verdadero hogar. Y Santiago, que había abierto las puertas por necesidad y desesperación, comenzaba a entender que quizás lo que había llegado a su vida no era una empleada más, sino un regalo del destino. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que ese nuevo comienzo sería también el inicio de un camino donde sanarían no solo las heridas del pasado, sino también las del presente. Porque el amor, cuando se comparte de manera sincera, tiene el poder de transformar hasta la tristeza más profunda en esperanza. Las noches en la casa de Santiago habían cambiado. Ya no eran un campo de batalla constante con el llanto del bebé, pero seguían siendo un espacio donde el silencio, a veces, pesaba demasiado. Ese silencio no era el del niño dormido, sino el de un hombre que cargaba una herida que aún sangraba, aunque intentara ocultarla. Antonella lo notaba. Durante el día, Santiago se mostraba fuerte, incluso alegre cuando jugaba con su hijo, o cuando la observaba cocinar en la cocina, impregnando la casa con aromas que él había olvidado. Pero cuando caía la noche y todo quedaba en calma, ella escuchaba el eco de su dolor. En más de una ocasión, mientras caminaba por el pasillo rumbo a su habitación, Antonella se detenía frente a la puerta del despacho. Desde adentro llegaba un sonido apagado, un sollozo ahogado, un suspiro largo, a veces el golpe seco de un puño contra el escritorio. Santiago lloraba a escondidas, incapaz de mostrar su fragilidad en público. Al principio, Antonella dudaba en intervenir. No quería invadir un espacio que no le pertenecía. Pero poco a poco, comprendió que el silencio no lo ayudaba a sanar. Así que una noche, armándose de valor, tocó suavemente la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Hubo un largo silencio al otro lado. Finalmente la voz de Santiago respondió, entrecortada. Sí. Adelante. Antonella entró despacio. El despacho estaba en penumbras, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara. Santiago estaba sentado frente al escritorio, con la cabeza entre las manos y los ojos enrojecidos. El vaso de whisky a medio beber a su lado revelaba que había buscado en el alcohol un alivio que nunca llegaba. Ella se acercó sin decir nada y se sentó frente a él. No lo miró con lástima, sino con esa compasión silenciosa que solo alguien que ha sufrido puede ofrecer. ¿Sabe?, dijo ella rompiendo el silencio. Cuando perdí a mi hijo, también pensé que nadie podía entender mi dolor. Me encerraba, lloraba a escondidas, como si mostrar mis lágrimas fuera una señal de debilidad. Pero aprendí algo. El dolor no desaparece porque lo ocultemos. Al contrario, crece, nos devora. Santiago levantó la mirada, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien hablara de esa manera. Yo no quiero que mi hijo me vea así, confesó con voz temblorosa. Quiero ser fuerte para él. Antonella sonrió con dulzura. Ser fuerte no significa no llorar, don Santiago. Significa seguir adelante aunque nos duela. Su hijo no necesita un padre de piedra. Necesita un padre humano, que ame, que sienta, que llore si es necesario. Porque en sus lágrimas también está el amor. Las palabras lo golpearon con fuerza. Era como si alguien hubiera puesto en voz alta lo que él nunca se había permitido pensar. Bajó la cabeza, y esta vez no contuvo las lágrimas. Antonella no dijo nada más. Solo se levantó, rodeó el escritorio y puso una mano en su hombro. Fue un gesto simple.
Pero en ese instante Santiago sintió que no estaba solo. Esa noche marcó un cambio. Poco a poco, Santiago empezó a abrirse. No de manera espectacular ni dramática, sino en pequeños gestos. Una conversación breve en la cocina mientras ella preparaba café. Una confidencia inesperada mientras ambos observaban al niño dormir. Un suspiro compartido en el jardín, mirando las estrellas. Antonella lo escuchaba siempre con paciencia. No le ofrecía consejos grandilocuentes, ni soluciones rápidas. Solo escuchaba, y en sus silencios, Santiago encontraba un refugio. Con el tiempo, él comenzó a contarle sobre su esposa. Cómo la había conocido en la universidad. Cómo se había enamorado de su risa. Cómo juntos habían soñado con formar una familia. Cada recuerdo era una mezcla de dulzura y dolor. Pero al compartirlos, la herida dejaba de ser un secreto envenenado y comenzaba a convertirse en memoria viva. A veces siento que la traiciono, confesó una noche. Como si al dejar de llorarla, la estuviera olvidando. Antonella lo miró con ternura y respondió: «El amor no se mide en lágrimas, don Santiago. Usted no la olvida por sonreír. La honra cada vez que cría a su hijo con amor, cada vez que sigue adelante. La memoria de ella vive en ustedes dos». Esas palabras lo conmovieron profundamente. Comprendió que sanar no significaba olvidar, sino aprender a caminar con el recuerdo sin que lo destruyera. Mientras tanto, Antonella también comenzaba a sanar a través de él. Escuchar a Santiago hablar de su esposa despertaba sus propios recuerdos de Daniel y de Mateo. Pero en lugar de hundirse, encontraba en esas conversaciones un espacio para reconciliarse con su pasado. Ya no era solo la mujer que perdió a su hijo, sino alguien que podía transformar su dolor en compañía para otro. El niño, sin saberlo, era el centro de esa transformación. Su risa, sus primeras palabras, sus pequeños logros cotidianos eran la medicina invisible que curaba a ambos. Cada vez que decía «mamá», balbuceando, Antonella sentía que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Cada vez que extendía sus brazos hacia Santiago, él comprendía que aún tenía motivos para levantarse cada mañana. La casa se llenaba poco a poco de momentos que parecían simples, pero que en realidad eran milagros cotidianos. Una tarde de lluvia en la que se sentaron juntos a contarle cuentos al niño. Una mañana soleada en el jardín, viendo cómo daba sus primeros pasos tambaleantes. Una cena improvisada, donde Santiago probó las empanadas de Antonella y rió como hacía tiempo no lo hacía. Todo eso, sumado, iba curando heridas profundas. Por supuesto, había recaídas. Había noches en las que Santiago volvía a encerrarse en el despacho, y Antonella debía recordarle que no estaba solo. Había días en los que ella, al ver al niño, lloraba por Mateo. Pero la diferencia era que ahora no callaban. Ahora compartían el dolor. Y al hacerlo, éste perdía parte de su peso. El tiempo se volvió un aliado. Lo que al principio parecía un arreglo temporal, se transformó en una convivencia llena de aprendizajes mutuos. Antonella enseñaba con gestos sencillos la importancia de una comida hecha en casa, el valor de una canción antes de dormir, la fuerza de un abrazo en medio de la tristeza. Santiago, por su parte, mostraba que incluso quienes parecen tenerlo todo necesitan aprender a ser frágiles. Y en medio de esas lecciones, ambos iban sanando. Curar heridas no significa que desaparezcan las cicatrices. Significa que esas cicatrices dejan de doler y se convierten en parte de la historia. Tanto Santiago como Antonella comprendieron que la vida les había golpeado duro, pero también les estaba dando la oportunidad de rehacerse de una manera nueva. Cada noche, antes de dormir, Antonella se quedaba mirando al niño y pensaba: tal vez este sea el propósito que tanto busqué. Tal vez mi Mateo me envió hasta aquí para que yo pudiera seguir siendo madre de alguna manera. Santiago, por su lado, al ver a su hijo dormir tranquilo, pensaba en su esposa y murmuraba: no te he olvidado. Sigues aquí, en nosotros. Y gracias a esta mujer que llegó de la nada, estoy aprendiendo a vivir otra vez. Así, poco a poco, el dolor dejó de ser un enemigo y se convirtió en un maestro. Y en ese proceso, lo que parecía imposible se volvió realidad. Comenzaron a sonreír sin culpa, a reír sin miedo, a soñar sin dolor. Las heridas seguían allí, pero ya no eran cadenas. Eran cicatrices que hablaban de supervivencia, de resiliencia, de amor. El tiempo,
que al principio parecía enemigo, se convirtió en cómplice. Los días se hicieron semanas, las semanas meses, y lo que había empezado como una solución desesperada, se transformó en una rutina llena de amor. El bebé, que había pasado noches enteras llorando inconsolablemente, ahora despertaba cada mañana con una sonrisa. Sus ojitos brillaban cuando veía a Antonella, y su risa clara llenaba los pasillos que antes eran fríos y silenciosos. El sonido de esa risa se volvió la música de la casa, un himno cotidiano que recordaba a todos que la vida siempre encuentra formas de renacer. Santiago también había cambiado. El hombre serio, rígido y siempre impecable, se permitía ahora momentos que jamás hubiera imaginado. Se agachaba en la alfombra para dejar que su hijo lo trepara como a una montaña. Permitía que sus corbatas caras se convirtieran en juguetes improvisados. Se dejaba manchar con papillas y en lugar de enfadarse, reía a carcajadas. Pero lo más sorprendente ocurrió una tarde cualquiera, en medio de la simplicidad de la vida diaria. El niño, tambaleándose con sus primeros pasos, extendió los brazos hacia Antonella y pronunció una palabra que los dejó sin aliento. «Mamá». El silencio fue inmediato. Santiago y Antonella se miraron, con los ojos abiertos por la sorpresa y el corazón encogido por la emoción. El niño, feliz, repitió: «Mamá». Antonella sintió que las piernas le temblaban. Una mezcla de alegría y dolor la invadió, como si la vida le estuviera devolviendo algo que creía perdido para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y lo único que pudo hacer fue abrazar al pequeño con todas sus fuerzas. Santiago, conmovido hasta las lágrimas, se acercó y rodeó a ambos con sus brazos. En ese instante comprendió que ya no eran dos adultos rotos cuidando a un niño. Eran algo más. Eran una familia. No era la familia que habían soñado ni la que habían planeado. Era una familia inesperada, tejida con hilos de dolor y esperanza, unida por pérdidas compartidas y por el milagro de un niño que había encontrado en Antonella la figura materna que tanto necesitaba. A partir de ese día, todo cambió aún más. Antonella dejó de sentirse una extraña en aquella mansión. Sus canciones ya no eran un gesto de cuidado, sino una expresión natural de su lugar en el hogar. Sus comidas ya no eran una cortesía, sino el centro de reuniones en la mesa. Su risa se convirtió en parte del aire mismo de la casa. Santiago, por su parte, dejó de verla como la cuidadora de su hijo. La veía como la mujer que había salvado no solo al niño, sino también a él. Porque gracias a Antonella había aprendido que el amor no se acaba con la muerte, que el corazón siempre puede volver a abrirse, aunque esté lleno de cicatrices. Las noches ya no eran de soledad. Ahora se sentaban juntos en el salón después de que el niño se dormía. Conversaban, reían, compartían silencios que no necesitaban palabras. Poco a poco, la herida de la ausencia se transformó en recuerdo sereno, y el futuro, que antes parecía una oscuridad interminable, empezó a llenarse de luz. El niño crecía rodeado de amor. A su manera, estaba construyendo la memoria de una infancia feliz, llena de juegos, canciones y abrazos. Y cada vez que decía «mamá», mirando a Antonella, o «papá», mirando a Santiago, confirmaba que lo que estaban viviendo era real, auténtico, poderoso. Un día, mientras caminaban por el jardín, Santiago se detuvo y miró a Antonella. Sus ojos, antes cansados y llenos de tristeza, brillaban con una nueva esperanza. «Nunca pensé que podría volver a sonreír así», le dijo con voz suave. Antonella bajó la mirada, con una mezcla de timidez y emoción. «Yo tampoco. Pensé que mi vida ya estaba cerrada, que lo único que me quedaba era sobrevivir a mis recuerdos». Santiago tomó aire, y con un nudo en la garganta, añadió: «Pero gracias a usted, descubrí que siempre hay segundas oportunidades, y que el amor encuentra caminos que ni imaginamos». Antonella lo miró entonces, y en ese cruce de miradas, ambos entendieron que no se trataba de un reemplazo, ni de olvidar lo perdido. Se trataba de sanar juntos, de construir algo nuevo sobre los cimientos de sus heridas. La vida les había arrebatado mucho, sí, pero también les estaba regalando algo inesperado y precioso: una familia. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron, y con ellas también cambiaron ellos. Ya no eran los mismos que se habían encontrado aquella noche en el hospital. Un hombre desesperado y una mujer marcada por la pérdida. Ahora eran un padre,
una madre del corazón y un niño que los unía. Y aunque sabían que las cicatrices siempre estarían allí, también sabían que esas cicatrices eran testigos de que habían sobrevivido, y que, gracias a ellas, valoraban aún más lo que ahora tenían. Porque la verdadera familia no siempre se forma con lazos de sangre. A veces, se forma con lazos invisibles, con gestos de amor, con abrazos sinceros, con la decisión de no rendirse. Y ellos lo habían elegido, elegirse los unos a los otros, aun cuando la vida los había llevado por caminos tan distintos. Si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos desde dónde nos acompañas. Cuéntanos también si alguna vez la vida te sorprendió con una familia inesperada, con un amor que llegó cuando menos lo esperabas. Tus palabras inspiran y nos recuerdan que nunca estamos solas. Porque al final, lo más importante en la vida no son las riquezas, ni los títulos, ni las victorias externas. Lo más importante, lo único que realmente queda, es el amor y la familia, incluso cuando llega de la forma más inesperada.